Sí, en inquilino realidad... eso, ¿no? Acreedor, profe, pues. A ver, prestador. el beneficiario de la renta es el que va a recibir la renta. A favor de quien se pague la renta, ese es el beneficiario de la renta. ¿Sí? Y después las partes que contratan la renta, podemos decir que es el dador de la renta y el tomador de la renta, pero bueno, no es muy específico, pues en realidad no es un contrato comercial, entonces dador y tomador da más la idea en un contrato comercial. Yo puse Lícito, planchado. constituyente y deudor. Muy bien. El que constituye la renta podría ser. Sí, no es tampoco que hay un nombre específico que tengamos que tener en cuenta sí o sí para este caso. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? No se preocupen por eso, no es que les voy a preguntar quiénes son, identifique el nombre de las partes en la renta vitalicia, medio tirado a los pelos. No, es un contrato donde hay varias partes intervinientes. ¿Sí? Yo tengo una duda cuando en el programa en la unidad 2 se habla de lealtad comercial y de libre acceso al mercado. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Y no le dimos mucha importancia, digamos, no desarrollamos mucho eso, pero en definitiva, así como hay una ley del consumidor, de defensa del consumidor, hay una ley que establece pautas para la competencia comercial. ¿Y qué se denomina lealtad comercial? Hay determinadas pautas para, por ejemplo, la publicidad que no sea engañosa. La competencia tiene que ser equitativa, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de la ley en general en la Argentina, se trata de evitar los monopolios. Los monopolios serían los servicios prestados, la prestación de servicios por un solo prestador. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo, por ejemplo, en la zona de San Miguel, en determinados lugares, teníamos un solo prestador posible de Internet? No existía DirecTV, no existía Fivertel Cablevisión, no existía Telered con fibra óptica y tendido de, digamos, prestación de Internet, tenías el cable de Telered, pero nada más. Entonces, ¿a quién morías? ¿Dónde morías? Morías en Speedy, en ese momento Telefónica, el servicio Speedy. Y era malísimo. Se cortaba y podías llamar para que vengan a restablecer el servicio y tardaban un mes sin Internet. Imagínense hoy trabajar o cruzar desde casa con un mes, ¿sí?, cortado el servicio de Internet. Desastre, ¿no es cierto? Profe, a mí Bien, me pasó entonces, eso el año pasado con DirecTV, que yo no tenía, acá en mi casa no hay ninguna señal de internet más que DirecTV. Y claro. yo el año pasado no tenía casi conexión, estuve casi 3 meses sin internet. Bueno, ahí hay una especie de monopolio. Y cuando hay monopolio no se preocupan por el cuidado del cliente, porque no tienen competencia. Entonces, también cuando hay competencia, en el otro lado, en el otro extremo, la competencia tiene que ser con ciertas pautas de lealtad. ¿Sí? No puede ser engañosa la publicidad, no puedes ir a robarle clientes al otro, robándole la base de datos. O sea, hay, por decirlo como ejemplos, no estoy desarrollando la ley, ni mucho menos, ni las normas sobre defensa de la competencia. Los celulares hacen eso. A ver. Las compañías de celulares, vos tenés por ejemplo, siempre te llaman y te dicen, ay, pero nosotros te podemos ofrecer tal o cual cosa. Como que siempre tratan de mejorártelo como para robarte como cliente de, no sé, si sos de Movistar a Claro y así sucesivamente. Sí. De todos modos, muchas veces llaman por llamar y no saben qué empresa tenés. De hecho, te lo preguntan. ¿En qué empresa te ofrecemos una oferta de no sé qué, promo de no sé cuánto, la línea tanto de internet que yo... bien, sí, no me interesa. Ay, ¿qué prestador tenés hoy? ¿No? Y ahí recién te preguntan. Y si vos se lo decís, no, pero mirá, nosotros tenemos mejor servicio, que ya saben, tienen la tablita de que cobra, no sé, Claro, y que cobra fulano, mengano, y que te ofrecen ellos. A veces claro, yo sí, por ejemplo tengo Claro y a veces me llaman del propio Claro. Sí, también, porque no tienen ni idea. Más allá de eso es como chorear clientes. O sea, vas a la pesca del choreo. ¿Entendés? Vas a la pesca del choreo. Bueno, esas prácticas, si son detectadas, serían una violación a la lealtad comercial. ¿Sí? Claro, hay una ética. A ver, los actos humanos no están exentos de la ética. Los actos comerciales, los negocios, tampoco están exentos de la ética.
¿sí? Esto es un poco lo que plantea el concepto básico de lealtad comercial o defensa de la competencia. Por un lado, la defensa de la competencia porque tiene que haber competencia. Sin competencia hay prestación mala del servicio, porque no, total, si no venís a morir conmigo, no tenés nada. Entonces tenés malo, que es mejor que no tener nada, ¿no? Esa es la especulación del monopolio. Pero, en el otro extremo, un poco también esto que decimos, de que haya una norma, un parámetro para respetar los clientes del otro. Yo no puedo ir a la captura así a mansalva del cliente ajeno, ¿sí? Pero básicamente eso, tampoco es que nos preocupamos mucho ni va a haber alguna pregunta demasiado complicada en el examen respecto de esto. Bien, ¿algo más? ¿O qué más, mejor dicho? Uf, se fueron, no hay nadie. De repente... ¿Y cuáles son las obligaciones Quedamos mudos. Las obligaciones... ¿Cuáles son los contratos de obra y servicio? Paren, vamos por partes. Depósito. Obligaciones del depositario. Si yo te doy mercadería o bienes o lo que fuera en depósito, ¿qué obligación voy a tener? De custodiar. Pagar el depósito. ¿A qué me obligo? ¿Por qué me tenés guardadas las cosas y cuidadas las cosas? Porque yo te voy a pagar. ¿Se entiende? El contrato comercial de depósito implica la obligación principal del depositario de, una vez que entregó la cosa, pagar en el tiempo y forma lo pactado. ¿Sí? Brenda, ¿qué preguntabas vos? No sé si habíamos repasado los contratos de obra y servicio. Por eso lo íbamos a ver más adelante. Los vimos al principio. Incluso vimos los nombres. ¿Se acuerdan de cómo se llamaban las partes? ¿Cómo se llamaban las partes en el de obra y servicio? En el de El servicio prestador. era el prestador y el comité. Prestador o contratista es el que va a ejecutar la obra o servicio. Contratista en obra, locación de obra. El contratista es el que va a ejecutar la obra en la locación de obra. Y el prestador es el que va a dar el servicio. Peluquería. ¿Quién es el prestador? El peluquero. Manicuría. ¿Quién es el prestador? La manicura o el manicuro. ¿Sí? Cortapasto. ¿Quién es el prestador? El que viene a cortar el pasto. ¿Y el otro cómo se llama? ¿Cliente? Comitente. Comitente, habíamos dicho. Comitente o cliente si quieren también. ¿Sí? Es más genérico cliente, pero también puede ser. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué tenemos que saber? A ver, digan. ¿Quién habló? Alguien habló y lo perdimos. Bueno, no importa. ¿Qué tenemos que saber de todos los contratos, de cada uno y de todos en general? Concepto sin el cual no comprendemos ninguno de los contratos. El nombre y relación del nombre con el concepto o noción. Noción es un concepto genérico, amplio, sencillo, ¿sí? La definición es algo mucho más preciso. Entonces, el nombre y el concepto, ¿sí? Luego, dentro de ese concepto, identificar a las partes, lo que acabamos de hacer con la locación de obra y servicio. Los nombres de las partes. En la mayoría tienen nombres, en algunos no tienen un nombre específico y es genérico, dador, tomador, comitente, tal cosa. No en todos hay depositante, depositario, locador, locatario, comprador, vendedor, etc. Donde no hay nombres más genéricos. ¿Sí? Pero por lo menos tenés que identificar qué parte es. ¿Sí? Y después las dos obligaciones principales de cada lado. ¿Sí? Las obligaciones principales de cada parte. Como para poder decir, bueno, perfecto, en este contrato en el que una parte se obliga a tal cosa, ahí ya tenés una obligación. El transportista, en el contrato de transporte, ¿el transportista qué se obliga? A trasladar al pasajero o mercadería. Pero la carga. La carga. La carga.
Perfecto, trasladarla, perfecto. Y entregarla en las condiciones en que fue recibida en el caso de la carga, o sana la persona si se subió sana al transporte. ¿Ven? Ahí ya son dos obligaciones. Velar por la seguridad también del pasajero de la carga. Entonces, no solamente trasladar o entregar la carga, que es trasladar y entregarla, sino también velar por la seguridad de la persona transportada o pasajero y la carga. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe María, entonces, ¿quienes intervienen son el prestador, el contratista y el comitente? ¿O estoy mareada? ¿En qué contrato? En el de obra y servicio. Dijimos, contratista o prestador, que sería el que ejecuta la obra o presta el servicio. Entendí. Y el comitente o cliente el que te contrata. Entendí. Che, venía a levantarme una pared. Claro, Sí. Brenda, contratista es en el de locación de obra y prestador en el de servicio. Ok, gracias. Se le nubló el asunto. Bien. ¿Qué más? En claro esto conceptualmente de qué es lo que hay que saber de cualquier contrato. Ojo, esto no es para el examen, ¿eh? Esto es para toda la vida profesional. A mí me dan un papelito y me dicen, che, esto creo que es un contrato, ¿lo mirás? Uy, pero yo no soy abogado, no importa, pero sos licenciado en administración o sos contador. Tuviste derecho 1, derecho 2, derecho 3 y constitución y derechos humanos. Algo tenés que saber. ¿Qué tengo que saber? Identificar el nombre, identificar la noción, si se condice con el nombre, porque por ahí, ojo, me ponen contrato de locación de título, ¿no? Y en las cláusulas yo veo que es una compraventa. Hay un engaño. Me están queriendo inducir a firmar un contrato de alquiler, pero en realidad, si yo firmo, estoy vendiendo sin saber que estoy vendiendo. Entonces, poder establecer la contradicción, darme cuenta de la contradicción que hay entre el título o nombre del contrato y el contenido o concepto del contrato. Esto es importante, ¿sí? Para que ustedes puedan darse cuenta si hay un engaño o es un contrato que va a ser válido. Luego, identificar las partes, identificar las obligaciones principales. Y después puede tener 5 cláusulas, como puede tener 200 hojas de cláusulas. Depende de la complejidad del contrato. Hay contratos empresarios que son muy complejos y tienen cientos de cláusulas. ¿Hasta qué hora damos clase? Y hasta las 14:15, 14:30, 14:45, por ahí. Pongan los bifes en la plancha. No, profe, tanto. A las 5 exagerado. ¿Qué le pasa a Pesqueira? Es un montón, quiere. profe. ¿No quiere tener clase de repaso hasta las 14, 14:45, una cosa así? Hasta la 1 estamos bien de repaso. Hasta las 12. Está queriendo hasta recuperar las 12. el tiempo que nos daba nada más que en media clase. Por eso, Claro. chicos. Está justificando el profesor. Claro, totalmente. Para no robar. ¿Vieron? Para no hacer competencia Hasta las desleal. 12 estábamos. Robar, hasta las 12 equiparar. estábamos. Bien. ¿Qué le pasa a Calderón? Ya otra vez se está marcando la cancha. ¿Qué le pasa? No, dije que hasta las 12 estamos. Ya se la agarra conmigo, ¿ves? Ya se levantó y ya se la agarra conmigo. Bien. Y bueno, el que se va, se lo pierde. ¿Qué va a hacer? Es su problema. Profe, ¿podría explicar el fideicomiso? No. Pero no va ahora el fideicomiso. ¿O sí? A ver. ¿Entra el fideicomiso? Están Sí, acá. no. Profe, ya tenemos bastante. No, profe. No, están al medio. Fideicomiso, claro, es parte No, de basta la de unidad depósito. 5. Claro. Fideicomiso encima es que me en la unidad fijé. 5. No, me fijé en el programa encima, profe. Capaz que la compañera está como yo, que para otra materia tenemos que hacer un trabajo de fideicomiso y quiere algo de ayuda. Eso puede ser. Perdón, no, está bien. Sí, la 4 hasta sesión de derecho, está bien. Fideicomiso, sí, es el punto 9 de la unidad 5. Bien, en el contrato de fideicomiso, si lo quieren para otro trabajo, se lo decimos, no pasa nada. Puede haber hasta 4 partes intervinientes. Las 2 principales son, en principio, el fiduciante y el fiduciario. El fiduciante entrega bienes, dinero, objetos
en propiedad fiduciaria. ¿A quién se los entrega esos bienes, ese dinero? Al fiduciario. ¿En qué calidad se los entrega? ¿En propiedad? No. El fiduciario es un mero administrador. Es un mero administrador. Y entonces, esos bienes, o ese dinero, ¿sale del patrimonio del fiduciante? Sí. ¿Y a qué patrimonio entra? Porque por lógica, de cualquier contrato común del derecho comercial, lo que sale del patrimonio de una persona tiene que entrar en el patrimonio de otra. No puede salir del patrimonio de X y no entrar en el patrimonio de nadie. ¿Se entiende? ¿Dónde quedan los bienes? ¿Flotando jurídicamente en el aire? ¿Flotan? ¿Levitan? ¿Se suspenden? Se forma un patrimonio especial que es del fideicomiso, porque no ingresan al patrimonio del fiduciario. Exactamente. No ingresan esos bienes en propiedad fiduciaria al patrimonio de nadie. Quedan afectados al contrato y a la finalidad del contrato de fideicomiso. Y el fiduciario, por eso, es un mero administrador. ¿Qué consecuencias trae esto? Que si se funde y va a la quiebra, se decreta la quiebra del fiduciario, no afecta a la propiedad fiduciaria. ¿Se entiende? Entonces, si yo compro un departamento... Los acreedores del fiduciario no pueden ir contra no esos pueden. bienes. Los acreedores del fiduciario, concursado o quebrado, no pueden ir contra la propiedad fiduciaria porque no le pertenece al fiduciario. Solo la administra. Esa es la garantía que tenemos, por ejemplo, cuando contratamos la compra de un departamento, un dúplex, en pozo a través de un fideicomiso. Que en principio esa propiedad fiduciaria quedaría intacta. El problema está en que en general no es que se quiebra el fiduciario y la propiedad fiduciaria queda intacta. Se desaparece el fiduciario con toda la propiedad fiduciaria en el bolsillo. Las estafas que hay con las ventas en pozo a través de fideicomiso para construir bienes, dúplex, departamentos, casas, lo que sea, hoy, locales, el problema fundamental es que se da una estafa del fiduciario mismo. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tomamos recaudos de quién es el fiduciario. Una cosa es que el fiduciario sea una empresa reconocida, con trayectoria, con años, con respaldo, o una empresa pública, por ejemplo, Nación Fideicomisos, que se dedica a administrar fideicomisos, es una empresa del Banco Nación, ¿sí? Que por ejemplo es quien administra el fideicomiso de turismo estudiantil, y yo sé que Banco Nación no se va a desaparecer, no va a dejar de pagar. Y yo sé que Nación Fideicomisos no se puede rajar, porque es como que se va el gobierno y el Estado argentino, se van, no se pueden ir. Siempre va a haber un respaldo. El respaldo en definitiva es el Estado argentino. Entonces, eso es una cosa. Si yo hago un contrato de fideicomiso en donde el fiduciario es Cacho Pérez, vecino de acá a la vuelta, y yo qué sé cómo administra, ¿qué garantías tengo de que es buen administrador fiduciario? Ninguna. Y si yo firmo un contrato de esa índole y pongo 300.000 pesos para entrar en el pozo y después pongo 30.000 pesos por mes, soy un gil. Porque no tengo ninguna garantía de que el fiduciario va a administrar y ejecutar la obra bien. ¿Se entiende? Bueno, este es el ejemplo típico. Por eso es que se creó la figura del contrato de fideicomiso. Sí, porque y para que en antiguamente realidad... estaba basado en la confianza, ¿no? Claro, para que en realidad el fiduciario sea alguien realmente de reconocida trayectoria. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos fiduciante, fiduciario. Después tenemos una tercera persona que puede ser el beneficiario. ¿Sí? Y una cuarta que sea el fideicomisario. Fideicomisario. Acá estoy leyendo los chats. Profe, ¿en qué contrato entra el deportista? Habría que ver qué contrato calza, depende en qué consista. ¿Sí? Un contrato de servicio exclusivo podría ser. Sí, almuerzo, Ayala. Me invitan ustedes. ¿Qué pasa? En el contrato de donación, ¿puede decir dos obligaciones? La obligación del donante, ¿cuál es? Donante y donatario, ¿no es cierto? Las partes. Donante, ¿a qué se obliga? A entregar la cosa. A entregar la propiedad de algo.
entregar la cosa en el tiempo y la forma estipulada y a no turbar, no molestar más. Una vez que entregó, que donó, no molestar más, no afectar el dominio del donatario. ¿Y el donatario? No tiene responsabilidad, solo aceptar. No tiene obligación. Claro. No tiene obligación alguna. Es un contrato unilateral. ¿Qué quiere decir? Hay obligación de una sola parte. Pero, no, ay Dios, ya lo entregué encima del trabajo. Pero yo había leído que tiene, que tiene la obligación de aceptar, nada más, no se hace responsable de lo que pueda No tiene suceder obligación de con eso. aceptar. Pero no es una obligación aceptar. No tiene obligación de aceptar. A ver, si a vos te donan una casa, ¿estás obligada a aceptarla? Y si no querés la casa, porque te querés mudar a Canadá, ¿estás obligada? Profe, ¿no se podía poner una condición para que se efectúe la donación? Puede haber una donación con cargo o condicional. Te dono una casa si granizan pelotas de tenis mañana. Donación condicional. Todo el mundo rezándole a los dioses del clima para que caigan pelotas de tenis de hielo, ¿no? De granizo, que han caído. Hoy estoy con las neuronas medias apagadas. El tema del contrato de fideicomiso no está en la actividad. O yo ya estoy mal. ¿Cómo que no está en la actividad? No, no está en la actividad porque es de la unidad 5, nada que ver. Va a estar en la actividad didáctica. Yo me estaba volviendo loca. No entra para el parcial. No entra para el parcial tampoco. Lo estoy diciendo porque alguien preguntó, nada más. Por favor. Listo. Bueno, ¿qué más? Sí, fiduciario, Ayala, es el que administra la propiedad fiduciaria. ¿De qué se ríe, Tobal? No sé, ya me perdí del motivo de la risa. En el chat. Cierra el pico, dígale, profe. Cierra el pico, dígale. Sí, no sé quién hizo ese emoji. No, ese sticker, perdón. Me engancharon, me escracharon. Algunos me escrachan cuando estoy dando clase, me sacan captura de pantalla. Mal, ¿eh? Es más, he visto que algunos hasta los ponen en sus cuentas de Instagram. En fin. Háganle juicio, profe. Ya van a ver. Por eso no hay que tenerlo, ¿vieron? Por explotación de imagen. Ya van a ver, voy a cobrar derechos por la cara esta. No, por eso no hay que tenerlo, no lo agreguen. Yo diría que vayamos a lo importante porque me tengo que ir a trabajar. Profe, no haga preguntas capciosas en el parcial, como hizo el año pasado en Derecho Privado, lo de... Se pudrió todo. Tremendo. Espere, ¿qué preguntas ella raras? bien directa. ¿Qué preguntas hicimos raras el año pasado? De la concepción. Es verdad, profe, es verdad. Eso era re básico. Sí, lo tiene vimos en clase, razón. además. ¿Qué hizo? Claro, sí, no haga preguntas para confundirnos. Es que, Sea perdón, claro, en una opción múltiple tiene que haber ambigüedad para que ustedes podamos evaluar si saben o no. Es así, es sencillo. Sí, profe, pero nos hace confundir mucho. Lo aclaramos en clase. Así que no se pregunta nada que no esté tratado. Lo aclaramos después de haber rendido el examen, no sea malo. Tenían los elementos para deducirlo. Ustedes tienen que usar. Claro, profe, además por eso había dado las Ni dos siquiera es respuestas sinónimo válidas. Google. Todavía No, estoy en esa que dijo que era en un caso hubo sinónimo. No una es sinónimo. Sí. Bueno, no importa. Cuestión. A mí me mató con las dudas. hermanitas que compraban la hipoteca. Bueno, dudas, vamos, planteen dudas. Si no nos vamos. ¿Cuántos minutos? ¿Media hora más o menos? ¿Una hora? 20 minutos. Profe, ¿pensó lo de los 40.000 pesos por los 10 pesos? Profe, son 10 preguntas choice, ¿no? Probablemente. No sé, se enterarán No, cuando abran la actividad. profe, probablemente no, son 10, no nos va a dar 20 en 20 minutos. Si Pero a son la misma 15, vez tenemos que les voy a dar estar en 30 Zoom. minutos. Al mismo tiempo, Te re perdí. exactamente. Bueno. Sí, porque tengo que verles la cara a ver si son ustedes los que están viendo el examen o la tía que es abogada. No, contadora. O la tía que es abogada. Ojalá que la tía abogada. Dudo que la tía que es abogada se levante tan temprano. A las 10. Más para venir a Va a ser a las nuestras 10. Bueno, yo me pongo frente al Zoom y la pongo a mi tía que es abogada en la compu a contestar el parcial. Yo me voy a dar cuenta por su actitud. Yo leo las caras. Tengo 25 pero años de la docencia. cámara- Se leen las caras. Tiene que estar con la cara prendida. Con la cámara prendida.
Sí, la cara encendida y la cámara también. Bueno, pero cuando usted dice o cuando terminamos de hacer el examen, porque... No, durante el examen. Claro, Ustedes es se al mismo conectan momento. como ahora. Ustedes se conectan como ahora, yo les habilito el examen, digo, bueno, perfecto. Vamos al examen, y estoy Cuando viendo termine los el y examen, aunque lo terminemos ¿A qué hora antes, arranca a las 11, no? a las 10 A las arranca el 10. examen. Dios mío, ¿qué bueno, les pero pasa? si... A las pero 10. si el Entonces, examen es desde la unidad Quieren 1 madrugar hasta los 5. chicos, profe. No escucho nada, hay 35 hablando a la vez. No quieren madrugar los chicos, dije yo. ¿Qué Si el pasa? examen, digo yo, es hasta 10 y 20, nosotros tenemos que quedarnos con la cámara prendida hasta 10 y 20, porque somos un montón y usted no va a saber quién termina antes o no. Exacto, hasta las 10 y 20 estás con la cámara prendida. Yo voy a recorrer todas las pantallas viendo los 300 y pico que están en línea, ¿sí? Etcétera, etcétera, y taca, voy viendo, no estás en cámara. Nazarena Anderete, ponete en cámara, que no te veo. Lucas Melgarejo, no te veo en cámara, estás muteado. Sofía Ramírez, ponga cámara. ¿Sí? Voy a hacer la gran Monzón, Bullrich. Julieta, ponga cámara. Aproveche porque va a ser el único día que me va a ver con cámara, así que disfrútelo. Le hago la gran Bullrich, profe. ¿Cuál es la gran Bullrich? No sé cuál es. Que puso la foto, no sé qué puso. El diputado. La gigantografía o no sé qué era. No, puso una foto. No importa. Igualmente, en 20 minutos no pueden hacer mucho más que... Lo puso por supuesto, la está imagen prohibido. de fondo, Sí. y cuando lo llamaron se vio cómo se superponía. Claro. Bueno, ¿qué? En el final que tuvimos el año pasado, o este año, ya no me acuerdo, pasó que una de las chicas se adelantó y tipo empezó a hacer el parcial. Va a ser igual que el final, que toma lista primero. Y El examen por el aula inicia cuando ustedes lo abrieron. Ahí empieza el contador de tiempo. A partir de que lo abrieron, 20 minutos se te cierra el examen. Si lo abriste y no lo empezaste a realizar, está corriendo el tiempo. Sos un gil. Porque a los 20 minutos, sin ninguna respuesta, se te cerró con 0 respuestas. Profe, y otra pregunta, 0. Si se cierra, ¿no? ¿Nos guarda ya las respuestas que hicimos o no nos guarda nada? Sí, te guarda las respuestas que hiciste. Ay, gracias a Dios. Exactamente. Bueno, yo les quiero recordar, por favor, que siempre tenemos el código de verificación ese de miércoles, que una vez casi más me quedo sin entregar el parcial, así que no entreguen un minuto antes, porfis. A ver, espere. Saya, si es por la aplicación, el aula virtual no es por de el la Google UNLU, Ay, me quedé no hay captcha. No hay captcha. Si es por Google Forms, hay captcha. Sí, por eso. Pero en principio, pero va a ser por la va a ser... plataforma, ¿no? Va a ser por plataforma, por el aula virtual. En principio, si hay alguna falla o algún problema, yo voy a tener por las dudas el Forms listo y disparamos el Forms al toque. Y ahí sí tengan en cuenta el captcha. No, profe, haga así como que si se cierra, se guarda todo, porque si no, yo estoy ahí que me transpiran los dedos y que veo el minuto ahí corriendo y no sé qué botón tocar para entregar. Sí, profe, el captcha nos arruina la vida. Micrófono y cara encendida y todo el mundo en silencio. Ahora les pongo micrófono abierto. Micrófono había dicho también. No, micrófono dijo que no, profe. ¿Cómo me No. No venga a cambiar ahora las cotas. Alto. En mi casa somos 7, no hay silencio en mi casa en ningún momento. Bajale el volumen. Bajale el volumen, pero digamos. 5 perros. Un perro con baja volumen. Y encima el negocio de mi papá también. Bájenle el volumen al perro. Aíslense. El viernes va a ser la primera jauría. De robots, que le bajan el volumen de la oreja. Bien. Cuestión entonces. Sí, cámara y micrófono abiertos, salvo, pero además en silencio, ¿no? Obviamente, porque si están todo el mundo hablando es un caos, se van a molestar entre ustedes, pero cámara y micrófono en silencio, encendidos. No, profe, no se puede con micrófono abierto. No, micrófono no, profe. Yo el parcial lo leo en voz alta, profe. Necesito como leerlo varias veces. No lo voy a poder leer en voz alta, no voy a poder aprender a leerlo en voz interior. Profe, no. Profe, no se puede así. Profe, ¿por qué? Profe, usted tiene una Me pone más nerviosa, sobre que la plataforma ya nos pone nerviosa.
es como un examen presencial. En un examen Profe. presencial no pueden estar los Sí, 200 pero no estamos en leyendo en voz alta. Claro, bueno, Es lo pero mismo, tenemos una es pequeña lo ventaja. en presencialidad. Es lo mismo. Es lo Los mismo. milicos te piden el barbijo. Profe, entonces- Profe, dale, nervioso. tenga compasión. Claro. Pero nos podemos preguntar. Profe, ¿nos va a pedir el barbijo también? El parcial con barbijo, página profe, entonces. Bueno, pero Exacto. Está el contagio por internet. Pregunta. Si a uno Llaman le al molesta, micrófono abierto y con barbijo puesto también, ya que está. pero para No le den idea porque es Noriega. Si a alguno le molesta que el otro hable o que hagan ruido, podemos bajar el volumen de la compu y, o sea, nosotros no escucharíamos nada. Exactamente. Ahora no entiendo. Profe, una Porque a pregunta. mí me molestan los ruidos. ¿Usted Y va a ahora mandar el pregunto. examen Y por la puedo ser- plataforma en una sola página o van a ser diferentes? Cosa que hay que poner siguiente, porque a veces pasa que se confunden con finalizar y capaz mandan el examen y se No les sé. borra con Si es muy largo, serán varias páginas y tendrán que darse cuenta. A ver, chicos, son estudiantes universitarios, no son nenes de tercer grado de primaria. Somos Sí. medio mancos, por eso. Media pila, pónganse. Gente, van a ser profesionales de acá a 2, 3 años. 4, como mucho, pónganle. ¿Sí? 8, Bien. 6 exagerado. 7. 10. A lo sumo dejamos. A los 30 Bien. termino. A lo Noriega. Claro. Vamos a las dudas, porque se está haciendo el tiempo, 11:37, y después hay gente que tiene dudas y dice, ay, no repasamos nada. Bueno, acá está, este es el espacio. Por para- eso nos vamos a levantar a las 9. ¿Eh? ¿Podemos Ah, repasar lo de Sociedad Anónima y SRL? No entra No, en el Patricia. parcial. Eso Ah, es no, unidad Patricia. 6. Vamos, una buena, loco. Unidad 6 es eso, hijos. A ver, agárrenle el programa. Sociedades en general y sociedades en particular. Unidades 6 y 7. Nosotros ni siquiera estamos metiendo la 5, que es la segunda parte de contratos. ¿Está? Entra Estudien el con el contrato en programa en la particular, mano. que creo Entra que el hasta la último es 4 nada fianza. más, chicos. Hasta la 4. ¿Cómo? Que entra No, no, no. contratos en particular, que creo que el último es fianza, ¿no? Contratos en particular, el último es cesión de derechos, lo que vimos hoy. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el Hasta el beneficio de, punto. exclusión en la fianza? Que ahí vi que en el programa está. A ver, ¿alguien lo vio eso? Muy bien la pregunta, Juan. ¿Qué cosa? El Lo escuché. beneficio de excusión. Chan, googleen, a ver qué dice beneficio de excusión. Es como usted se está excusando ahora, profe. No, mentira. A ver, vamos. Busquen. ¿Usarse? ¿Cómo El, es? el acreedor solo puede dirigirse contra el fiador una vez que haya excutido los bienes del deudor. Si los bienes excutidos solo alcanzan para un pago parcial, el acreedor solo puede demandar al fiador por el saldo. Bien, no tiene excusas para eximirse de responsabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? No tiene excusas para eximirse de responsabilidad. Es algo muy específico desde el punto de vista jurídico, pero básicamente es eso. No va a haber una pregunta que apunte ahí, que es más genérico el examen. Profe, en el ¿Qué más? caso de los agentes de bolsa, los diferentes tipos, ¿los va a tomar? Tipo, ¿hay que explicarlos o hay que saber? Concepto, idea básica, mínima, un renglón de cada uno, sí, tienen que tener. Okay. Básica de cada uno. ¿Qué más? Sería del asesor de seguros y el despachante de aduana, ¿no, profe? Y todos los demás. No, yo digo de los agentes registrados, negociación y Sarasa. Ah, los Claro. que están en el... 7, 8. Sí. En la ley. En la ley. Claro. Sí. ¿Qué más? Vamos. Vayan a mirar el programa, unidades 1 a 4 y fíjense qué dudas traen. En la Abran el programa. venta de fondo de comercio, en ¿La? la venta de fondo de comercio, que había todo un seguimiento ahí, hay que también aprendérselo todo, más o menos. Transferencia, no digan venta, porque la transferencia se puede hacer por distintas causas. Por venta, por alquiler,
como dato. O sea, el contrato puede ser diverso. Puede ser que sea una compraventa de un fondo de comercio, una locación de fondo de comercio, u otro contrato, otro tipo de contrato. El tema es que se hace una transferencia, se transfiere el fondo de comercio de una persona a la otra, ¿sí? Ya sea por venta o por cualquier otra causa. Hay un procedimiento y tienen que saber básicamente las distintas etapas, los plazos, ¿no? Tantos días para publicar, hacer la publicación, durante 5 días se hace la publicación, qué se publica, qué hay que poner en la publicación, 10 días para oponerse, ¿sí? Y eso implica la retención de una suma de dinero para depositar en una cuenta especial, 20 días para hacer el embargo sobre las sumas depositadas en esa cuenta. Profe, los ¿sí? 20 días se cuentan a partir de que termina el día 15, ponele, del proceso. Claro, vos tenés 5. Después del 5.º día de publicación, se abren 10 días de oposición. ¿Sí? Ojo, no son exactamente los plazos máximos. Si una persona vino al 2.º día y se opuso, ¿sí? Tiene 20 días desde esa fecha para iniciar el embargo. Guarda con eso. O sea, eso es lo que yo le estaba preguntando. ¿Los 20 días cuándo corren? Depende de la persona que va a... Claro. Si yo me opongo al 2.º día, tengo 20 días desde el segundo. Si yo me opongo en el 10.º día, porque es el último, tengo 20 después del 10.º. Te amplía el plazo en definitiva. Entonces, pero bueno, ejemplo, plazo máximo, 10 días, 20 más para iniciar el embargo judicial de las sumas depositadas en la cuenta. ¿Y cuántos días para otorgar el instrumento de venta? De venta, el instrumento de transferencia. 30 creo que era. No. 30 no. 10 días. ¿Sí? Para otorgar el instrumento e inscribirlo. Acuérdense de dónde había que inscribirlo. No se olviden, ya se olvidaron. Ya se olvidaron. ¿Inspección de Justicia General, profe, o Dirección de Personas Jurídicas, profe? Inspección General de Justicia en el ámbito de la Capital Federal. Y Dirección de Personas Jurídicas o sus delegaciones en tribunales, ¿sí? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y en cada provincia tendrá su oficina para ser inscripto. ¿Sí? Sí, es un edicto, O sea, una publicación. En la oficina correspondiente vendría a ser. En la oficina correspondiente a la jurisdicción de la que se trate. ¿Qué más? Profe, ¿qué quiere decir iuris dictio de jurisdicción? Justamente es la traducción de iuris dictio, es jurisdicción. Bueno, decir, gracias. Iuris dictio traducido literalmente es decir derecho. Dictio de decir y iuris de derecho, en latín, ¿no es cierto? De ahí proviene, de esa expresión en latín, proviene el término jurisdicción, que es el lugar en donde el juez o la autoridad puede normar o dictar una sentencia. Yo tengo una jurisdicción, quiere decir que yo desde acá hasta acá puedo regular o puedo juzgar, ¿sí? En la jurisdicción de la Cava, ¿quiénes pueden dictar sentencias? Los jueces de la Cava. En la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, los jueces de provincia. En la jurisdicción de San Miguel, ¿qué jueces? Depende de qué tribunales se trate. Si es un juez de familia, el juez de familia del Tribunal de Familia de San Miguel. Claro, depende del municipio, ¿no? Sí, localidad más que localidad, porque a veces no hay por cada municipio jueces. Hay veces que hay jueces para muchos municipios, por ejemplo. Claro. Los jueces de San Miguel. Por ejemplo, o sea, Municipalidad de San Miguel abarca, por ejemplo, Bellavista y todo eso, pero es distinta localidad, a eso se refiere. Claro, depende. Sí, localidad no en el sentido de barrio, sino que por ahí es una jurisdicción más grande, esa localidad, y abarca un montón incluso varios municipios. Por ejemplo, los tribunales de San Martín abarcan los municipios de San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. ¿Sí? Y creo que alguno más de allá de la zona de San Martín, 3 de febrero,
y no me acuerdo si me estoy olvidando alguno más. O sea, son 3 millones de personas que van a solo un lugar que se llama Tribunal de San Martín. Descentralizando los tribunales de San Martín, en San Miguel se han abierto 2 juzgados laborales y 2 juzgados de familia, que funcionan en la llamada ahora hace poquito Ciudad Judicial. ¿Dónde queda la Ciudad Judicial de San Miguel? En San Miguel. No me digas. ¿No es al lado del Colegio Máximo? ¿Dónde queda la Ciudad Judicial de San Miguel? En la Buenos Luna. Aires. ¿No es el que pusieron al lado del Colegio Máximo? Exactamente. En lo que eran las instalaciones del Observatorio de Física Astronómica de San Miguel, luego pasó a jurisdicción de la Fuerza Aérea, en algún momento funcionó la Universidad del Salvador, y ahora el municipio, evidentemente por algún convenio, tiene parte de ese predio y está poniendo en valor algunos edificios históricos del observatorio, algunas cúpulas con observación, digamos, con telescopios de observación y demás, que se están empezando a tratar de ver si se pueden utilizar, y otras partes se están afectando a los juzgados estos que les estoy diciendo, y algunos más que se puedan crear en su momento y aledaños. Para que no haya que irse a San Martín. Vos, para ir a una audiencia en San Martín, tenés que comer 1 hora y pico de bondi o 45 o 50 minutos de auto. Claro, antiguamente yo que soy de Moreno, por ejemplo, había que ir al juzgado de Mercedes. Exactamente. Moreno es jurisdicción de Mercedes, queda en la loma del Caracú. Sí. ¿Sí? Bueno, esto quiere decir jurisdicción. Bien, ¿qué más? Profe, Sí. ¿podría corregir el trabajo práctico número 1? Oh, ese No ya sé lo en qué me corregimos. No. Ya lo corregimos, está en el video, Una de las clases. Sí. clase 2. Ah, es En la verdad. clase 2. Pero igual, decí qué duda tenés. No lo tengo en mano, pero no sé en qué me equivoqué, pero parece que es bastante. No sabe nada, no sabe que no lo tiene en mano, no sabe qué puso, no sabe que se equivocó. Agarralo tranquila con la clase, con el video de la clase y lo ves tranquilo. Si no, dudas en el grupo en la semana. ¿Qué más? Bueno, gracias. Hola. Cada vez vamos quedando menos en el chat. Sí, ya van abandonando el barco, son unos cobardes. ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Hasta la 1 o hasta las 2? Hasta las 15:30. No habíamos quedado hasta las 17, profe, así sacábamos bien todas las dudas. Sí, todo. Dijimos hasta las 12, por favor. Profe, ¿el tema de Eso la dijo usted. fusión entra? No. Ah, ok, ya estoy perdida. Profe, Hasselborn, unidades 1 a 4 del programa. Yo lo sé, Baje pero el yo no me programa, acuerdo del ábralo. programa. No, no estás viendo el programa, porque fusión está en la unidad 5 o 6. No me lo acuerdo, por eso dije. Pero, Ah. profe, o sea, entonces lo del libro, porque lo del libro está como disperso por cualquier lado, algunas cosas de contrato Por y esas eso cosas. nos basamos en el programa. Agarrás el puntito del programa que querés estudiar, lo buscas en el índice del libro y decís, acá está. Vas al Sí, otro puntito del programa, lo buscas en el índice del libro, uy, acá está, y lo marcas. Así se estudia, programa en mano. Sí, porque hay Horas cosas que culo. yo no encontré en el libro. Por ejemplo, Lo de Sí, yo también. sesión de Ahora derechos, o sea, lo de sesión de derechos lo busqué por lo del año pasado, lo que vimos, y copié de Ujú. ahí, busqué de ahí. bueno, tienen material de Después, apoyo en la guía, sí que está cargada en sí, el sí. aula, y si no está ni en la guía ni en el libro, porque no lo encuentran, buscan por el índice del Código Civil y Comercial. Si es un Sí, contrato también. regulado, ahí está. Sí, también me La estuve sesión, guiando por ahí por está. ahí. La cesión de derechos es un contrato, por lo tanto tiene que estar en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? O sea, esa es la metodología con la cual ustedes tienen que ir buscando lo que no encuentran en un material o en otro. ¿Qué más? Profe, en la ley de defensa al consumidor hay que saber. ¿Cómo? En la ley de Los defensa al puntos consumidor. principales de la ley. No interesan artículo tal, artículo 1, 2, 3, no me interesa eso. Sino que lo que importa es los puntos principales. Bueno. ¿Sí? ¿A qué apunta? La defensa del consumidor, ¿en qué sentido? El tema de la garantía, el tema de la cadena de consumo, todos son solidariamente responsables frente al consumidor. El tema de las cláusulas excesivas o abusivas, que pueden ser consideradas nulas o incluso anularse el contrato.
las multas en protección del consumidor cuando hay violación de la ley de defensa del consumidor. ¿Y qué más? Los organismos de defensa del consumidor. Y me parece que lo principal más o menos es eso, ¿no? Estamos olvidando alguna cosa más. En cuanto a la clase que teníamos, algo es más o menos eso, lo que usted había nombrado. Pero no sabía si había que Bien. saber algo más. Con eso estamos. Con eso estamos, básicamente. ¿Qué más? Profe, a mí me quedó una duda colgada, pero con respecto a la resolución del parcial. ¿Es necesario tener dos dispositivos, tipo poner la compu y el celular, como para conectarse por Zoom con uno y con el otro hacer el parcial? Podés estar en un mismo dispositivo si podés permanecer en pantalla visible sin que se te bloquee al pasar al aula. Ay, ¿cómo yo sé si se bloquea o no? Ponele con el celular, si estoy en Probá, Zoom. probá, Desde el celu no se metete en el aula a trabajar en la actividad didáctica, cualquiera, la que quieras, y al mismo tiempo hace un Zoom con un conocido. No, A ver si se te ahora, desaparece o no. profe, yo prendo la cámara y voy al aula y usted a ver si me ve. No, profe, acuérdese que con el celular no se puede, con la Desde compu. el celu se apaga la Pero está en la compu esta chica. A ver, Claro, yo estoy a en la ver, compu. probá. Andate al aula. En el aula. Listo, estás perfecto ahí. No, Estamos una re cosa, bien. una cosa, profe, es con el celular solo, otra cosa es con compu. Con el celular solo Exactamente. y aula con el virtual celular y abrir solo, una ¿cómo? actividad no se puede. Hay celulares que te lo permiten y hay celulares que no. Tienen que probarlo. Si no ¿Por les qué? deja el celular estar al mismo tiempo en las dos aplicaciones, bueno, necesitan un segundo dispositivo, 20 minutos nada más. Porque yo el viernes que viene mi papá lo van a operar en la mañana. Mi idea es hacer el parcial en el auto, con el celular, pero si no puedo conectarme al Zoom, ¿cómo hago? 2 celulares, el tuyo y uno prestado. Ah, dale, listo. Y Wi-Fi. Wi-Fi o datos, lo que sea, qué sé yo. Lo que tengas, ahí, ves. Bien, ¿qué más? ¿Más o menos estamos con las dudas? Profe, responsable solidario, me da un pantallazo de eso, por favor. ¿Qué significa ser solidariamente responsable? Que me hago cargo por la totalidad de la deuda. Yo no es que al ser fiador, y hay, por ejemplo, 2 fiadores, digo, no, yo pago el 50% de la deuda porque hay 2 fiadores, entonces el otro 50% lo tiene que pagar el otro. No, si yo soy solidariamente responsable, me asumo la totalidad de la deuda. Y el acreedor elige a quién le exige el pago de la totalidad de la deuda, si al fiador 1, fiador 2, fiador 3, no interesa a quién, él elige. Obviamente siempre va a ir contra el más solvente, contra el que vea que tiene mejor respaldo. ¿Se entiende? Eso es solidariamente responsable. Sí, profe, gracias. Respecto a eso, lo de responsablemente solidario, por ejemplo, ¿no? Me tocó en el trabajo que una titular tenía una deuda y el que se hizo cargo de esa deuda fue en este caso el hermano. ¿Correspondía responsablemente solidario? Porque en realidad él no tenía nada que ver con la deuda. No, se hizo cargo voluntariamente, pero no porque estuviese obligado. Si no era fiador, se hizo cargo voluntariamente porque de onda quiere cancelar la deuda del hermano para que el hermano no pierda un bien por embargo o porque no quiere que le caigan con un embargo al sueldo del hermano. Entonces dice, che, vengo yo y pago. Eso se llama pago por un tercero. ¿Sí? Bueno. Voluntario, pago voluntario por un pago tercero. voluntario. Claro. ¿Cancela la obligación? Sí, la cancela. ¿Quién la canceló? ¿El deudor? No, un tercero en lugar del deudor. ¿No es cierto? En ¿Qué más? definitiva, al que cobra el acreedor no le interesa que le pague. Le interesa que le A mí, pague. el acreedor, mientras le paguen, le importa un comino de dónde viene el dinero. Viene alguien y paga, buenísimos, aplaudamos. ¿Qué más? Para el parcial entran todas las leyes cargadas, las que corresponden a la unidad 1 a 4. Las que corresponden a la unidad 1 a 4. Por supuesto, no toda la ley, sino los puntos pertinentes, los puntos que están en el programa. ¿Sí? Pero igual no va a preguntar, por ejemplo, ley tanto, o sea, porque no lo sabemos de memoria.
explique la ley tal, artículo tal. No, eso no vamos a preguntar. Claro, pero sí eso. la aplicación práctica de ese He artículo. visto tal vez. parciales que eran así y yo no me acuerdo de la ley. Van a Hay ser de como todo. los, profe, Hay de van a todo. ser como los de Derecho 1, ¿no? Casos prácticos donde nosotros tengamos que interpretar los Parecido, conceptos porque que es otra deberíamos materia, tener. pero parecido. Es otra Pero materia. por eso, Pero sí, casos parecido. en los que debamos interpretar las cosas. Puede ser conceptual o puede ser práctico de En interpretación. 20 como está diciendo. minutos mucho no se puede interpretar, así que no pidas eso. Usted no puede interpretar nada ni aunque esté en 2 horas. No, y Vive menos a la dormida. mañana. Vive dormida. Es impresionante. Para la Colgada en compañera, no era para... marmota Ok. total. Bien. Bueno, profe, uno hace lo que puede. Profe, ¿me puede dar un ejemplo de enseña? ¿Qué sería la enseña? Un elemento que integra el enseña, un elemento que integra el fondo de comercio. ¿Qué tipo de elemento es? ¿Material o inmaterial? ¿Material? Inmaterial. No, no me acuerdo qué era. ¿Qué es la enseña? ¿Qué es la enseña patria? Un logo, una imagen. Una Una imagen. señal. Una imagen. La bandera es la enseña patria. La bandera argentina es la enseña argentina. La bandera argentina. ¿Símbolo es la enseña patria. Entonces también Es un material. símbolo. Es un símbolo, entonces es inmaterial. Es ¿Pero por qué inmaterial. es inmaterial? No entiendo. Porque, No, bueno, no. vos lo tenés diseñado y puesto en una pared, pero en realidad vos no registrás la pared o el cartel. Ah, Registrás claro, porque el entra en lo de diseño. vallas acá. Sí, ahí me corté. Como, ¿se entiende? Esa es la enseña. ¿La registrás o no? A veces no la registrás, pero vos cuando vendés el fondo de comercio lo vendés con esa enseña, con esa imagen que representa. ¿Sí? No sé, 2 manitos agarrándose, por ejemplo, podrían ser la enseña a un negocio. ¿Se entiende? Como la H de Habana. Ponele. Es lo que llamamos hoy en publicidad el isologo. El logo es un nombre. Logos es palabra en griego, viene del griego. Palabra en griego. Logos. ¿Sí? Iso es forma, imagen. ¿Sí? Pero es inmaterial. Ambos son inmateriales. ¿Se va a tomar como que La- registra la marca y todas esas cosas? Ya me Sí, todo a fondo. Quinta, mentira. sexta, caja de sexta a fondo. Mentira. No sé. ¿Alguna pregunta de marcas puede haber, eh? No nos quiere dar ninguna pista. Diferencia entre filial, agencia y sucursal. ¿Se acuerdan rápidamente? ¿Sucursal qué era? Típico. Típico, ya, rápido. ¿Qué es una sucursal? Es una extensión de la principal. Es aquella dependencia que tiene, ¿sí? Subordinación económica y jurídica de la principal. Por ejemplo, la sucursal de un banco. ¿Está? Por ejemplo, la sucursal. El Banco Galicia en San Miguel no es independiente del Banco de Galicia y Buenos Aires en todo el país. Depende de una casa matriz y tiene dependencia económica y jurídica. No es otra sociedad distinta el banco en San Miguel o en Catamarca o en La Pampa. Es el mismo banco. Entonces es una sucursal. Dependencia económica y jurídica. Administrada por un gerente. Como por ejemplo las sucursales de Garbarino que se fue de San Miguel. Cerró el local gigantesco que tenía ahí en la esquina de Perón y Balbín. ¿Sí? Bien. Eran Está al lado sucursales. igual, profe. Sí, está al lado Cerró. chiquitito. Sí. Sí. Pero bueno, cerró parte del local grande. No sé con qué se quedó ahí en el local ese chiquitito. Pesqueira, ¿usted va a comprar ahí? No, pero fui a Garbarino para ver algo de una computadora y no sabía, yo también pensé que estaba cerrado, fui al Unicenter y me dijeron, no, anda al de San Miguel, me dijeron porque está abierto y yo, no, está cerrado, le discutía encima el de Claro. Bien. Garbarino. Bueno, esa es la sucursal. La filial. La filial era la que era solo económicamente dependiente, pero no jurídica.
Ford de Argentina es una filial de Ford Motor Co. Detroit, Estados Unidos. USA, ¿sí? USA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene independencia jurídica acá, es una SA, Ford Motors Argentina, SA, es independencia jurídica, pero tiene dependencia económica porque la fundaron, ¿sí? Capitales de la Ford de Estados Unidos. Entonces tiene dependencia económica. El día que Ford de Estados Unidos dice cerramos Ford en Argentina, desaparece Ford acá. ¿Se entiende? Porque tiene dependencia económica. Y la agencia, Local independiente vinculado con el principal por medio de un contrato de agencia. exactamente, esa es una opción. Y si no hay contrato de agencia, es una mera oficina con total dependencia de la principal. Es como que yo no me entra todo en un mismo edificio, entonces alquilo un local enfrente, un local a la vuelta y pongo personal a trabajar o a atender gente, incluso al público, en otras partes. Es como una agencia. ¿Sí? Es como una extensión física del comercio o de la empresa principal. ¿Cómo que cerró en Brasil? ¿Ford cerró en Brasil? ¿Lisachi? ¿Estás seguro? No, es acá, en cualquier momento. Si tiene contrato de agencia, no es... puede ser un tercero que tenga un contrato de agencia y represente a una empresa por el contrato de agencia. Pero si no hay contrato y es personal que depende de la misma empresa, es una extensión del mismo empresario de la misma empresa. Son bajo las dos formas, contrato de agencia o extensión directa, digamos, fuera del edificio. Bien. ¿Qué más? Son las 12 y 2 minutos. ¿Qué quieren hacer? En internet y parece que sí, ¿eh? ¿Que sí que? Ford va a cerrar en Brasil. ¿Va a cerrar en Brasil? Sí. ¡Fua! Tremendo, es una noticia impresionante. Yo escuché que ahora van a importar los autos de México, Ford de México. Sí, puede ser, sí. Y lo que Puede ser. pasa es que ya creo que en Argentina dejamos de ser uno de los salarios más bajos. En Brasil también, porque cada vez hay más reglas para el lado de los impuestos, entonces... La carga laboral en Argentina es altísima. Por eso. Por los aportes previsionales. Se van a India y chao. O se van a, no sé, a China. Porque... Acá también se están yendo todos. Y hay muchos que se están yendo. China, Filipinas, hay un montón de países que tienen mano de obra muy barata y restricciones legales mínimas e imposiciones legales mínimas. Protección del trabajo. O sea, lo que tengo entendido es que, por ejemplo, para plantar acá una fábrica o lo que sea, el Estado le exige un montón de cosas a la empresa que en otros países no le dejan pagar nada porque vienen a dar trabajo en ese sentido. Entonces es como... Sí, mucha burocracia. Muchas trabas por mucha burocracia. Yo leí que igualmente la mano de obra de acá es mucho mejor que en Brasil. Por eso cerraban. Creo que la EcoSport no la producían más acá, o no me acuerdo bien el artículo que había leído, pero decían que era mucho mejor y por eso invertían acá. Porque no se entendía qué dejaban de hacer Brasil y acá con todas, como hablaban recién, los impuestos que hay acá seguían invirtiendo y trayendo, no sé si la EcoSport o otra, o viste que hay una nueva ahora que va a salir, una camioneta que le iban a producir acá. Puede ser. La cuestión es que hay movimientos normalmente de las empresas, a veces tiene que ver con una cuestión de costos y otras veces tiene que ver con una cuestión de conveniencia, calidad y oportunidades comerciales. Si Ford deja de fabricar determinados productos o se empieza a retirar de Brasil porque no está convencido con la calidad, puede ser. Sí, puede que venga acá. Nosotros sí, es cierto que tenemos mejor control de calidad. Depende de qué marcas también, ¿no? Una cosa es el control de calidad de Toyota, ¿no? O de Nissan, y otra cosa es el control de calidad de, no sé, de Renault, Fiat o lo que fuera. ¿Sí? Toyota tiene robots, es increíble. Yo trabajo para una empresa de y tenemos todos los matafuegos, o sea, de Toyota, nosotros el mantenimiento. Y tiene robots, o sea, le llevan todas hay una línea
de donde va el robot, tenés yo, si el robot pasa, vos frenás. O sea, hay como semáforos y tenés que parar. Porque si para el robot, le parás toda la producción, o sea, pierden un día de producción porque el robot para. Es increíble. Claro. No, y aparte Es te cobran interesante. miles y miles de dólares. Mi papá tiene un transporte de carga y una vez hubo un conflicto sindical por parte de Moyano, entonces él siempre trabajó en Ford, en Volkswagen, en Toyota, en la línea de montaje, llevando las partes para que funcione la línea, digamos. Y por un problema sindical de Moyano, que le obligaron a parar todo, pararon toda la línea y a mi papá le costó Fortunas. Sí, es así. Es así. Agente de mercado de capitales. Ahí pregunta Ernesto Gauna. ¿Qué está preguntando? ¿Quiénes son los agentes de mercado de capitales? los agentes de bolsa. Es genérico. El agente de bolsa, sí, que es genérico el nombre. Corredores de bolsa. ¿Qué más? Hay varios tipos de agentes que tienen que ver en el mercado de capitales. ¿Cuál? ¿Martilleros también? No, de bolsa, de mercado de capitales. Bolsa o mercado de capitales es lo mismo. Es similar. Son un montón, eran los que eran como 7. Eran varios, ¿se acuerdan? Intermediarios. ¿Qué más? De calificación de riesgo. Calificación de riesgo, ¿qué más? De liquidación, agente de liquidación. Bien. Depósito O sea, colectivo. en definitiva, son como clasificación, es una clasificación de los agentes de bolsa o de mercado de capitales. ¿Sí? Nadie va a sacar el permiso o la licencia o la matrícula o lo que sea para ser agente de una sola cosa chiquitita. Vas a sacar un montón de rubros para ser agente de bolsa con una cantidad de atribuciones, no una sola. ¿Sí? Pero son las clasificaciones que tenemos dentro de lo que es el agente de bolsa. Y después, dentro de esa misma ley, está regulado los martilleros y ¿qué más? Hola. Los corredores. Martilleros o corredores. Y corredores. Bueno, los corredores, los agentes de bolsa son corredores de bolsa. El agente de bolsa es un corretaje de bolsa. ¿Qué hace en la bolsa? Intermedia en la operación de compra y de venta de acciones o títulos valores. ¿Sí? Bien. Gauna. Sí, yo lo tenía como agente de liquidación, agente de negociación, productor, asesor, eso no es entonces. Sí, esos son categorías o clases dentro de los agentes de bolsa. ¿Algo más? No, Ya nada más. estamos medio en término, ¿eh? Yo por mí me quedo, pero si no hay preguntas, yo me quedaba como hasta las 15, ¿eh? 15:45, No, 17. ya está, profe. ¿Profe? ¿Ya tienen la plancha puesta con los churrascos? ¿Eh? Se recalienta la comida y chao, profe. Las Calienta papas las fritas ya empanadas. tienen ahí. Las empanadas, qué lindo. Qué bueno. Bien. ¿Qué pasa, Lisachi? ¿Qué pasa que agrede? ¿Qué le Profe. pasa? Este chat se está picando. ¿Qué pasa ahí? ¿Eh? Profe, una pregunta. En ¿Qué? el contrato de leasing, ¿habían dicho? ¿Qué pasa? Las obligaciones. Como es, Sí, por ejemplo, un ejemplo puede ser un alquiler con derecho a comprar. sí. Ese es el ejemplo. Ok. Ese es el concepto del leasing. Entonces, ¿qué obligaciones habrá? Bueno, una de las obligaciones va a ser que el tomador tiene que pagar, El canon. claro, tiene que pagar el canon y Y si hace opción a compra, tiene que pagar el precio residual. 2 obligaciones. ajá, listo. Ok, gracias. Bien. ¿Y el dador? Chan. En el leasing, el dador, ¿qué obligaciones tiene? Entregar el bien.
Y si se compromete un mantenimiento, prestar el mantenimiento. Pues en general hay algún tipo de contratación, por ejemplo, en máquinas, en el leasing de máquinas, hay un mantenimiento de la máquina. En general, en lo que es el leasing operativo, ¿no? Bien, ¿qué más? Profe, el precio residual es si decide tomar el bien como propio. Si hace la opción a compra, si no, devuelve el bien. Obligación del tomador, debe devolver el bien si no hace opción a compra. ¿Está? Bueno, vamos a suspender entonces, dar por finalizada la clase previa al parcial con repaso incluido de los temas más importantes y los que han consultado ustedes. Éxitos en lo que queda antes del parcial. El 14, viernes próximo, 10 de la mañana, ¿sí? Nos conectamos al Zoom y a las 10 horas, ¿no es cierto?, nos ponemos a tono y cuando damos bandera de largada habilitamos el examen en el aula para que lo puedan hacer. ¿Ok? Profe, yo necesito la ¿Qué? constancia del parcial para presentar el trabajo. Me la piden por un mensaje en el aula. Listo, gracias. ¿Está? El mismo viernes la piden, así yo tengo registrado en los mails del aula quienes piden, así se puede hacer. ¿Ok? Listo, gracias. Muy bien. Profe. Nos vemos. Chao, que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao.